acompañarnos un año más y por atender a la llamada de la historia y la tradición que hace que españoles que residimos en estas tierras e incluso otros que vienen de España tengan a bien juntarse aquí para rememorar un hecho histórico de significativa trascendencia. Hoy las aguas del río no están heladas todavía, pero el hecho cierto es que la climatología y el entorno nos hace recordar las duras y complicadas circunstancias en las que los heroicos soldados de los tercios de Flandes tuvieron que combatir aquí, precisamente en esta zona. Hoy esos soldados son los compañeros que están en zona de operaciones, en los más variados teatros, en los 5 continentes, creo. Y a ellos les queremos rendir un homenaje, lógicamente, junto con nuestros compañeros que en su día lucharon en estas tierras. Y ellos, tanto los que están hoy desplegados como los que en su día combatieron aquí, fueron capaces de arrostrar las penalidades del combate y las dificultades del oficio de ser soldados, entre otras muchas cosas, porque tenían fe, porque tenían ardor guerrero y porque amaban a su patria. Y ahora el general Sáenz de Santamaría, que es quien realmente lleva el peso específico en esta parte de la visita, tendrá bien rememorar el hecho histórico que hoy vamos a recordar y hará revivir en nuestros corazones la historia de aquellos bravos soldados y nos recordará el milagro que aquí aconteció. Tengan buen día, vuestras mercedes. Muchos ha escrito sobre el milagro de Empel y me veo yo en el brete de glosar tan grande gesta, mas con más temor que vergüenza me dispongo a referirles lo que en aquellas jornadas aconteció. Corría el año de gracia de nuestro Señor Jesucristo de 1585, cuando se encontraba al mando de los tercios don Alejandro de Farnesio, duque de Parma, Regencia y Castro, hijo de Margarita de Parma, nieto de Carlos I y sobrino de Felipe II, para más señas, quien había sucedido a don Juan de Austria al frente de las tropas españolas tras la muerte de este en la plaza de Namur un 1 de octubre de 1578. El rayo de la guerra, como se conocía al Farnesio, no necesitó de mucho tiempo para demostrar que andaba sobrado de narices para sentar las costillas a aquellos herejes que tanto dolor de mollera nos venían dando. Con no poca sangre y muchos redaños, se puso de nuevo orden a las provincias de Artois e Hainaut, para poco después, a principios de verano, pegarle un nuevo de repaso a la plaza de Amberes. Más al punto, hubimos de hacer frente a los herejes de las provincias del norte de Flandes, que sin recordar el riesgo que suponía hacer frente a la furia española, volvían a presentarse levantiscas contra el rey de España. Entraba ya el invierno de 1585, cuando corrió la noticia de los graves abusos y desmanes a los que los herejes sometían a la católica población de Brabante. Algo que queda por incorporar a la leyenda negra de los alegres seguidores de los Nassau y los Orange, pues Pardiez, no todo el mérito va a ser nuestro. Mandó entonces el Farnesio a su subordinado, el maestre de campo, don Carlos Mansfeld, para poner orden, espada mediante, en aquella rebelde región. Partió Mansfeld sin dilación con un puñado de tercios españoles, decidido a apretar las clavijas a los herejes en nombre de su católica majestad. Entre ellos se hallaba el tercio al mando de Juan de Águila y el de don Fernando de Bobadilla. Un tercio este, por cierto, que contaba con un curioso apodo, pues era conocido como el de los colmeneros, por ser gentes poco curtida que no se atrevían a forrajear y amigos, por tanto, de comer miel de las colmenas y beber agua empantanada. A finales de noviembre, los tercios españoles de camino a Brabante se dieron de bruces con la isla de Bomen, situada entre los ríos Mosa y Rin, y solo a flote merced a los diques que soportaban las aguas. Mansfeld, en vista de que la zona estaba despejada, decidió seguir para pacificar las tierras del norte, pero quiso dejar una fuerza que asegurara la retaguardia y sobre todo la importante vía de suministros que suponía el enclave entre los dos ríos. Ordenó así a Bobadilla, como más antiguo de los maestres de campo, que se posicionara con su tercio y el de Juan de Águila en aquel lugar y lo defendiese. A las pocas horas, 5.000 soldados españoles quedaban al cuidado de aquellas marismas y decían adiós a sus camaradas que a buen paso marchaban a tomar la siguiente plaza. Huelga decir que la primera parte de la orden se cumplió de forma impecable y la empresa se presentaba fácil, mas nada hay tan volátil como el servicio de las armas, y al poco de partir Mansfeld se arrimaron los rebeldes con una flota al mando del almirante Hollack, compuesta por más de 200 navíos, cuajados de herejes hasta las jarcias que con no poca ansia se disponían a pasar a cuchillo por la piedra, por lo que se terciase, a los hombres de Bobadilla. No es que Bommel fuese de una importancia estratégica vital, pero cortar el cuello a 5 millares de soldados españoles
Era ocasión que no tenía precio. Nunca se habrían atrevido a enfrentarse a los tercios en campo abierto, pero viendo a las fuerzas españolas encerradas en aquellas marismas, les creció un ánimo extraordinario de quitarse de una vez el yugo que pesaba sobre los hombros. Mas bien conocían aquellos herejes a los soldados españoles, pues aun contando con tan grande superioridad, era tanto el temor que les infundían, que no tuvieron redaños de acudir a medir aceros con nosotros, a pesar del buen ánimo con el que los españoles les esperábamos. Con poco valor, los hombres de Jola cortaron 2 de los 3 diques que contenían las aguas. No pudieron con el tercero, el de Empel, al estar prestos a defenderlo los soldados españoles. Pero con la rotura de los diques, entró el agua del Mosa con incontenible fuerza desatada. La inundación echó el río sobre la isla con tanta rapidez que apenas tuvo Bobadilla tiempo de ordenar llevar a Empel tropas, artillería y vituallas. En menos de lo que se reza un Padre Nuestro, toda la tierra, salvo aquella pequeña elevación, quedó pronto convertida en un improvisado mar. Un mar que aprovechó Jolac para situar la flota entre el dique de Empel y la ciudad de Bolduquey, bloqueando así por completo a los españoles. Se vieron así nuestros soldados en aquella loma pelada, con el agua a la altura del morrión, copados, afrontando hambre y frío, sin bagajes ni comida ni artillería, pues todo se había perdido en aquella carrera para salvar el gaznate. Para todos era evidente que los naipes pintaban bastos para los soldados españoles, por lo que Jolac, envalentonado y seguro de su superioridad, ofreció al maestre de campo Bobadilla una rendición honrosa. Poco conocía aquel Jolac a los españoles, pues la respuesta de Bobadilla nos hizo de esperar. Los españoles prefieren la muerte a la deshonra. Ya hablaremos de capitulación después de muertos. No concebían otra respuesta a nuestras tropas, que no era otra que la que demandaba su honor de soldados españoles, pero como viejos soldados no pudieron evitar mirarse con la certeza de lo que aquellas parcas palabras significaban para ellos. Así, dada por entregada la vida, se aprestaron a vender cara a la pelleja y a no ponérselo fácil a aquellos herejes que ya se relamían pensando en sus huesos. Los rebeldes, viendo sobre el dique a los españoles, sin escape, encerrados con arenques en barrica, se acercaron con su armada y comenzaron a cañonear durante varios días y sus noches. Cegaron la vida de muchos camaradas, que ni siquiera tuvieron el consuelo de un buen pelear, a pecho descubierto, contra aquellos herejes malhadados. Con el paso de los días, rodeados, hambrientos, sucios y helados, se fue acabando la moral, y perdieron toda esperanza de sobrevivir. Pero con la tranquilidad de siempre, aquellos veteranos se dispusieron a esperar el asalto del enemigo y a clavarse al suelo hasta el final. Afrontando la última hora, Bobadilla mandó aprestarse para el combate y hacerse fuertes en torno a una pequeña capilla situada en las inmediaciones de Empel. En la iglesia se dispusieron 6 compañías y a las demás de los tercios se les señaló cuarteles en torno a ella, con orden de que se atrincherasen y fortificasen para estar cubiertos. Corría ya el sábado 7 de diciembre y la situación era desesperada. El fin se acercaba y Bobadilla encargó al padre Fray García de Santi Esteban que hiciese que todos los soldados confesaran y comulgasen. Mientras, el señor maestre de campo hizo llamar a los capitanes de los 2 tercios y les dijo que había llegado la hora final. Había que tomar una resolución de lo que había que hacer, pues no convenía dejarse morir encerrados a manos del hambre y la necesidad sin que los rebeldes, por algún camino, dejasen de conocer el valor de los soldados españoles. Era su parecer que se quemaran las banderas y que se hundiese o enterrase la poca artillería que quedaba para que no cayera en manos enemigas. Hecho esto, se atacase de noche las galeotas de la armada rebelde, procurando ganárselas o perder la vida, aunque poca opción había para lo primero y mucho para lo segundo. Algunos capitanes propusieron al maestre de campo matarse unos a otros para evitarse caer en manos del enemigo, como ya se hiciera en Numancia. El maestre de campo no quiso oírlo y los animó de nuevo a que luchasen hasta la muerte y encomendasen su vida al Altísimo. Mientras aquella dramática escena acontecía, no lejos de allí, sobre un dique pelado, se hallaba un devoto soldado español cavando un hoyo para guardarse bajo la tierra del temporal y la artillería enemiga, cuando al punto saltó a las primeras azadonadas una imagen de Nuestra Señora, la Inmaculada Concepción, pintada en una tabla, tan vivos y limpios colores como si se hubiera acabado de hacer. Tal se hubiera descubierto un tesoro, alzó la voz el soldado y acudieron en tropel improvisado de las tiendas cercanas cientos de soldados. Llegó la noticia al Consejo de Guerra y volaron el maestre de campo y sus capitanes a la procesión improvisada que llevaba la imagen al templo. Se puso la tabla en una pared de la iglesia, frontera a las banderas, y el padre, Fray García de Santi Esteban, hizo que todos los soldados, rodilla en tierra, le dijeran una salve. Quedaron tan consolados los sitiados españoles, después de haber dicho el rezo con devoción,
que no sentían ya tanto el hambre ni la necesidad que habían venido padeciendo. Mas, a pesar del consuelo, la situación seguía siendo desesperada. Acabadas las vituallas, azotados por el terrible viento, cercados por todas partes sobre aquel dique yermo y pelado, sin abrigo ni rescate posible, el fin se acercaba. Con el pulso de los grandes capitanes, aprovechó el maestre de campo el momento y el fervor de los soldados para preguntar a voz alzada: «Soldados, el hambre y el frío nos llevan a la derrota. ¿Queréis que se quemen las banderas, que se utilice la artillería y que abordemos esta noche las galeras enemigas?» «Sí, queremos», fue la respuesta de los españoles. Ese mismo día, los católicos de Bolduqué, entendiendo el triste destino de los españoles, comenzaron rogativas y sacaron el Santísimo Sacramento. Y en aquel mismo momento, Dios mudó el tiempo. Y en aquella madrugada del 7 al 8 de diciembre, comenzó a soplar un viento del nordeste terriblemente gélido, que a pesar de la mucha humedad, comenzó a engrosar los hielos sobre las aguas del Mosa, en algunos lugares a más de 2 picas de profundidad, algo que no pasaba desde hacía mucho tiempo y que tampoco pasaría en los años siguientes. Los soldados de Bobadilla vieron la posibilidad de atacar la flota enemiga desde la superficie firme que ofrecía el hielo, y poco antes de que amaneciera, los cañones españoles rompieron fuego contra la flota holandesa. Los navíos rebeldes, viendo el notable daño que las cargas de artillería española les hacían y el peligro en el que se iban poniendo si esperaban a ver sus barcos atrapados por los hielos, comenzaron a retirarse para escapar por el río. Bobadilla, viendo la maniobra, hizo guarnecer la orilla con toda la arcabucería y mosquetería que había en los tercios. Los rebeldes iban pasando por delante de las posiciones españolas, recibiendo las duras descargas de los mosquetes españoles. Los tercios combatieron con extraordinaria contundencia, animados por la sed de venganza tras 8 días de asedio de los holandeses. Caían los herejes ante las armas españolas sin posibilidad de reaccionar. Nuestros infantes capturaron o quemaron todos los flatos barcos de la flota enemiga, mas no terminó la hazaña en aquello, pues al día siguiente, 9 de diciembre, el tercio cargó contra un fuerte holandés situado aguas arriba del río Mosa. La fortaleza fue tomada y los holandeses huyeron en desbandada, aterrorizados por la furia de los arcabuceros y piqueros españoles. 5.000 españoles eran, y 5.000 infantes, y 5.000 caballos ligeros, y 5.000 gastadores, y 5.000 diablos. La victoria española fue tan rotunda que el almirante Hollack llegó a decir: «Tal parece que Dios es español al obrar para mí tan grande milagro». Al día siguiente mejoró el tiempo y los infantes españoles pudieron volver en barcas a Bolduqué. Agotados, fueron acogidos y curados por los lugareños. Muchos soldados morirían de las penalidades sufridas. Otros perdieron pies y manos por congelación. Los tercios españoles se habían salvado de milagro, pues milagro fue y nadie podrá negarlo. Tal es así que los extraordinarios acontecimientos de esa angustiosa semana se divulgaron rápidamente entre los católicos holandeses, que calificaron los sucesos como Het Wonder van Empel, el milagro de Empel. De lo acontecido en Empel me puso al punto el alférez don Diego de Acevedo y Nuño, del tercio Juan de Águila, quien me certificó la certeza del relato con aquellas palabras suyas que ya jamás podré olvidar. Bien sabe el Altísimo que después de haber empuñado armas en esta tierra de Flandes, me quedan pocas lágrimas que llorar, escasos males que penar y, por encima de todo, muy pocos camaradas que enterrar, pues los más de ellos andan ya cenando con él. Que Dios los bendiga, porque le juro por la tierra que me ha parido, que nunca podrá vuesa merced hacerse cargo de cómo se bate la mejor infantería del mundo, cómo aprieta cuando pintan bastos, ni cómo muere sin poner rodilla en tierra y dando por bueno perder la piel, por el solo hecho de haberla vendido cara. Lo que a mí me queda de todo aquello no es para glosarlo con alarde, pero en prenda doy mi alma si miento cuando digo que jamás podré quitarme el pensamiento aquellas escenas. Tanto fuego, tanta sangre y el estandarte del tercio desgarrado y plantado sobre nuestras cabezas, ni las miradas fieras, ni los ojos desafiantes y nunca vencidos de los que se hicieron acuchillar con la cruz de San Andrés cosida al pecho mientras gritaban Santiago y España. Su asombrosa manera de aceptar serenamente el final cuando se adivinaba la enésima carga, y su caer plenos de eso que todo español adora y que tantos disgustos nos anda trayendo: el honor. Tengan muy día, vuesa merced. Yo creo que el general Santamaría, con auténtica pasión de infante, ha sabido revivir los hechos
que aquí acontecieron. Pater, veo poco probable que vaya a haber ningún milagro a corto plazo. No. Bueno, entonces recomiendo que nos vayamos dirigiendo entonces a la ermita antes de que, con o sin congelación de las aguas, jarree más. Así que ánimo, que camino arriba y al fondo a la izquierda tenemos la ermita y tenemos ya el siguiente acontecimiento. Vamos allá.